Importante lo que sería pues la salud mental, que es como tal la enfermedad, pues como tal la esquizofrenia, dentro de qué grupo lo vamos a encontrar. Si bien es cierto, cuando nosotros vamos a trabajar ya con pacientes con este tipo de diagnósticos, porque cabe recalcar que la esquizofrenia ya es una parte diagnóstico y la especialidad que se encarga justamente del estudio de este grupo de pacientes, pues estamos hablando del psiquiatra, ¿no? Que ya es el médico como tal que se encarga, pues, de poder trabajar con estos pacientes, ver el tema del tratamiento, los cambios, las modificaciones de su comportamiento, las actividades, ¿no? Que es muy importante. Para eso nosotros tenemos que conocer un poco más cuál es la importancia que tiene el cerebro, ¿no? Su comportamiento básicamente en el aspecto. Ya, acá. ¿Sí? A ver, por favor, su audio hay que tratar de mantenerlo en silencio durante la parte expositiva. Ok, durante el desarrollo que vamos a tener hoy día, vamos a tener un espacio para lo que son las preguntas, que normalmente lo voy a considerar unos 10 a 15 minutitos antes de culminar la sesión, donde voy a tratar en lo posible de ir respondiendo sus consultas y dudas. Si de pronto ustedes quieren hacer alguna consulta durante el desarrollo de la sesión, pueden utilizar la parte del chat del Zoom. Ahí van a transcribir sus preguntitas y en lo posible voy a ver a mediado que voy avanzando y resolviendo algunas preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ok? Perfecto. Entonces, primeramente vamos a ir empezando con esto, que es el tema de la salud mental. Para muchos de nosotros en la actualidad desconocemos cuál es la importancia de la salud mental, ¿no? ¿Cuál es la importancia que nosotros tendría la salud mental? ¿No? Si bien es cierto, nosotros cuando vamos a escuchar un poco más acerca de los conceptos que nos da la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos dice que para que nosotros podamos tener salud, tendríamos que mantener un equilibrio, tanto en lo que es la salud mental, la parte psicológica, ¿no? Como tal, la parte física y la parte social. Si estos tres entes van a estar en completo equilibrio, podríamos decir que la persona realmente tiene salud. Pero si vamos a empezar a ver diferentes problemas, ya sea en el área salud mental o en el aspecto social o inclusive en la parte física de la persona, ya estamos hablando de un cuadro que posteriormente, cuando hay presentación de signos y síntomas, ya estaríamos relacionándolo con el concepto de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros la salud mental en la actualidad? Como ustedes van a observar, cuántos casos vemos en la calle, ¿no? De pronto con personas que matan, personas que agreden sin ningún sentimiento, cometen estos actos que lamentablemente dejan mucho que decir, ¿no? ¿Y cuál será esa problemática principal, ¿no? Que evidentemente puede poner en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Ahora, esto se va mayormente porque lamentablemente vamos a tener que en nuestra sociedad el tema de salud mental está de lado, ¿no? No lo consideramos como un tema muy importante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no acudimos ni siquiera para una atención psicológica porque asumimos que de pronto solamente las personas van, de pronto van solamente porque tienen un trastorno o porque como muchos nosotros le decimos que son personas que ya están de pronto locos, ¿no? Y de pronto pensamos que ir para nosotros sería una situación bastante desconcertante. Entonces, de pronto hay que darle la importancia, ¿no? Durante este proceso. Entonces vamos a leer un poquito más de lo que nos dice el concepto de salud mental. Entonces tenemos aquí, dice, la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida. Entonces, si yo tengo aquí algo muy importante, dice que es un estado de bienestar mental, va a permitir a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida.
Si nosotros tenemos un buen equilibrio en la salud mental, de por sí vamos a poder desempeñar nuestras funciones de forma óptima, ¿no? Vamos a poder desempeñarnos de forma adecuada en nuestro ámbito. Vamos a poder interrelacionarnos con otras personas sin ningún problema. O de pronto a gestionar mucho mejor nuestras emociones, a gestionar mucho mejor nuestro estrés y poder de alguna manera compartir con mi entorno sin llegar pues a cometer actos que muchas veces pueden estar actuando en el aspecto del raciocinio, por ejemplo, el aspecto inconsciente, ¿no? Entonces, cuán importante para nosotros es tener lo que es la salud mental. Como tal, tenemos que también nos va a ayudar a desarrollar todas sus habilidades, poder aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Un punto importante que recalcar aquí, ¿no? Y lo voy a subrayar, vamos a colocarlo con otro colorcito aquí. Esto es un aspecto muy importante. Vamos a ponerlo acá, que nos va a permitir poder aprender, trabajar adecuadamente. Mira, ¿qué significa? En la actualidad, en nuestra sociedad, nosotros tenemos pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia. Muchos de esos pacientes pueden de alguna manera tener una mejor calidad de vida o tienen una buena calidad de vida y muchos de ellos trabajan, estudian, algunos lamentablemente por la complejidad de su diagnóstico, de pronto solo se encuentran en casa, haciendo alguna actividad distinta, ¿no? De pronto ayudando en la casita o simplemente pues estando en casa bajo cuidado de algún familiar o de alguna persona. Eso es importante porque ¿qué pasa cuando nuestro cerebro no funciona? ¿Qué pasa cuando nuestras ideas no están ordenadas? Yo podré trabajar, tendré la capacidad de poder aprender correctamente si quiero estudiar algo. Es bastante complicado para nosotros. Entonces, es indispensable que nosotros podamos tener una buena salud mental, ¿no? Yo he compartido muchas veces con jóvenes que tienen el diagnóstico de esquizofrenia en etapa inicial, ¿no? Que de pronto recién están siendo diagnosticados y que ellos dicen, ¿no? Yo quiero estudiar, quiero poder ayudar a mi familia, ¿no? Al menos intentar, ¿no? Poder salir adelante. Y se esfuerzan, ¿no? Toman sus medicamentos, tratan de gestionar sus emociones, tratan de alguna manera de ayudar ¿no? en sus actividades, yendo de pronto a terapias, etcétera, para poder tratar de tener una mejor calidad de vida. Cabe recalcar que para esto es importante mencionar que los pacientes que ya son diagnosticados de esquizofrenia, que es como tal un diagnóstico, no tiene cura. La esquizofrenia como tal no tiene cura, pero sí de pronto lo podemos manejar, ¿no? La parte conductual o de comportamiento, el estado emocional, lo podemos regular con los medicamentos, ¿no? Si de pronto tengo un paciente que empieza a tener comportamientos agresivos o comportamientos delirantes, comportamientos de pronto donde las emociones se vuelven un poco más sensibles, ¿no? Hay medicamentos que pueden ayudar a regular ciertas emociones o comportamientos y que no lleguen a afectar de pronto a su entorno, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo tengo un paciente que está siendo agresivo, ¿no? De pronto, el primer entorno donde se va a encontrar el paciente es en su familia, es en su hogar, ¿no? Y son las primeras personas afectadas por este comportamiento agresivo que pueda tener el paciente. Entonces, la calidad de vida que estamos observando ahí, pues es bastante debilitada, ¿no? Pero en comparación, ¿no? Que yo de pronto le dé un cierto grupo de medicamentos que ayude a controlar estas emociones agresivas, ¿no? Ese comportamiento agresivo que pueda tener, puede ayudar a mejorar a que el paciente pueda convivir con su hogar, ¿no? Y es lo que justamente en la actualidad
se está dando en la implementación de los centros comunitarios de salud mental. Nosotros en la actualidad, si bien es cierto, contamos con hospitales que se encargan para pacientes de salud mental. Por ejemplo, tenemos el Hospital Hermilio Valdizán, tenemos el hospital de pronto ya de entidades como por ejemplo en el Regagliati también que tenemos un área de salud mental. Contamos con el Hospital Arco Herrera, pero ya ahí estamos viendo que son pacientes un poco más complejos. Inclusive contamos con un instituto nacional que es el Noguchi, ¿no? Que ya es para pacientes de un nivel un poco más complejo. Pero, ¿cuál es la problemática que se está dando en la actualidad, no? Si bien es cierto como son hospitales, normalmente lo que nos apoya en el tema hospitalario es que ellos puedan tener sus atenciones, sus consultas y sobre todo la parte del internamiento, ¿no? Pero entre las propuestas que normalmente nos brindan el Estado, dice, ¿no? Estos pacientes de salud mental deberían tener la convivencia directa con su entorno, que en este caso sería la familia, porque para muchos pacientes la familia es un soporte emocional. Entonces, de pronto vamos a instaurar centros comunitarios de salud mental sean cercanos en este caso a su vivienda, y que puedan acudir para recoger medicamentos, que puedan acudir para que puedan ser evaluados por un psiquiatra, de pronto para un psicólogo, y que toda la evaluación y el tratamiento o durante el proceso del estadio que pueda presentar, que se pueda dar en su domicilio. Es lo que normalmente está proponiendo en la actualidad. Y que sí encontramos centros de salud mental, sí hay. Sí tenemos centros de salud mental en la actualidad en algunos distritos, pero todavía no todos tienen esa ventaja de poder tener accesible este tipo. A ver, por favor, no sé si pueden apagar su audio, los que están con el audio prendido y personas de coordinación que me pueda apoyar porque yo no puedo silenciarlos. Por favor, no sé si me pueden apoyar silenciando a las personas que están ingresando con el envío. Son 3 personas ahorita que están en sesión. No voy a poder avanzar si estamos con el audio prendido. A ver, por favor, los que están con su audio prendido, no sé si de pronto pueden, ¿no? Guaira, apaga tu micro. Mirta Rodríguez, apaga tu micro. Con su audio prendido, no puedo apagar esto. Mirta, tu micro, por favor, apágalo. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Por favor, denle cuidado. Hay que tener cuidado cuando ingresamos con el audio, por favor, apagado, porque si no, no podemos permitir que los demás escuchen el taller. Perfecto. Entonces estábamos hablando de la importancia que tenemos que darle a lo que es a la parte de salud mental, ¿no? Y de esta manera, como vemos aquí, y contribuir pues a la mejora de su comunidad. Adicional a ello que nos dice que es parte fundamental de la salud y el bienestar, que va a sustentar nuestras capacidades individuales, colectivas, para poder tomar decisiones, poder establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, y ustedes también les pasará que pueden ir a la calle, caminar, y nosotros no sabemos con qué tipo de personas estamos tratando. No sabemos si la persona con la que yo estoy conversando, o la persona que estoy entablando, o le estoy saludando, etcétera, es una persona de pronto que puede estar bien, ¿no? Porque si bien es cierto, físicamente vamos a ver que estos pacientes no cuentan con ninguna dificultad. Lo vemos prácticamente bien, ¿no? De pronto, muchos de ellos se pueden desenvolver muy bien en su entorno social, ¿no? Pueden ser muy alegres, pueden conversar, se pueden reír.
Pero la problemática justamente está acá, ¿no? ¿Y cómo estará la parte de salud mental? ¿Qué pasa si esta persona entra en un conflicto con alguien y es una de las personas que no controla sus emociones? Porque estos pacientes tienen emociones muy desbordantes, ¿no? Emociones que rápidamente pueden, como decimos nosotros, explotar y cometer actos que después, en algunos de ellos, puede crear un remordimiento, ¿no? Porque en ese momento ellos no miden de pronto su comportamiento excesivo y pueden inclusive hasta matar, golpear y cometer actos que lamentablemente pueden, a posterior crear una especie de remordimiento cuando evidentemente ya cometieron el acto. Entonces es muy importante para nosotros tener también esa cautela, ¿no? Pues en la actualidad nosotros nos vamos a desenvolver con muchas personas, vamos a trabajar con muchas personas y que lamentablemente no sabemos cómo van a estar. Entonces muy importante es que de alguna manera gestionemos correctamente nuestras emociones, trabajemos, le demos la debida importancia, leamos, siempre estemos atentos al entorno que nos rodea, porque lamentablemente no sabemos con qué personas podemos tratar, ¿no? Y si bien es cierto, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro está funcionando bien? Si todo está bien aquí, evidentemente todo va a funcionar muy bien, ¿no? De pronto va a funcionar bien nuestra interacción con las personas, con el trabajo, ¿no? Y toda la interacción que vamos a tener, pues va a ser de forma óptima, ¿no? Muy bien. Por favor, se escucha, voy a poner acá, creo que hubo algo que, ok, disculpen, estaba con este temita, ya, ahora sí, avanzamos. A ver, ok. Entonces vamos primeramente ahora con lo que es el concepto de qué es la psiquiatría, ¿no? Como ya hemos visto nosotros, es importante conocer cuál es el concepto de psiquiatría porque justamente es el área o el campo de la medicina que se va a centrar tanto en estos pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? El especialista se va a centrar en la parte diagnóstica, se va a centrar en lo que es el tratamiento, se va a centrar en lo que es la prevención de los trastornos mentales, emocionales y a su vez también del propio comportamiento. Aquí, más que todo, los medicamentos que se van a administrar van a estar focalizados en la parte comportamental de los pacientes. No, los medicamentos no van a estar focalizados, por ejemplo, ¿no? Yo tengo dolor de cabeza, tengo malestar general, entonces yo sé la composición que tiene el medicamento y que digo, no, tómate esto porque de alguna manera sé cómo va a actuar nuestro cuerpo. Va a bajar de pronto el malestar, la dolencia que podamos tener, evidentemente y que puede ser de alguna manera demostrada, sí se puede. Pero en este caso, con los pacientes con estos diagnósticos, no es así. Únicamente para poder nosotros determinar el efecto, vamos a basarnos en la conducta que tiene en este caso las personas, ¿no? Y por eso es que muchas veces estos medicamentos han sido estudiados, pues, en animalitos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué pasa si yo le doy este medicamento? ¿Cuál es el comportamiento que empieza a optar el paciente? De pronto que se pone más tranquilo, se pone a llorar y de pronto a la ingesta de este medicamento el paciente de pronto se pone mejor, o si está agresivo con este medicamento vamos a ver que calma de pronto ese estadio de agresividad. Entonces, en gran medida vamos a evaluar que puede ayudar, ¿no? Y como vemos aquí, un psiquiatra es un médico que por sus siglas, ¿no? Se especializa en la salud mental, incluyendo los trastornos por consumo de sustancias, y están formados para poder evaluar tanto los aspectos psicológicos como los aspectos físicos de las enfermedades mentales, ¿no? ¿Por qué puede llegar a afectar, en este caso, en los aspectos físicos? ¿No? Porque si bien es cierto, un paciente que ya tiene el diagnóstico como tal, ¿cómo podría influir en la parte física?
¿no? De pronto tengo un paciente, ¿no? Que está teniendo ya totalmente una situación de salud, no específicamente en el cuerpo, sino aquí en la mente, y de pronto pierde, ¿no? Las ganas de trabajar, pierde las ganas de salir a la calle, pierde la motivación de hacer sus actividades, de pronto todo el día está en la cama, todo el día está en la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí, no? ¿Cómo puede tener el impacto en la salud física un paciente que ya está teniendo una alteración mental y que en su mayoría nosotros hemos evidenciado, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una gran preocupación, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo nosotros podemos ayudar? ¿Cómo nosotros podemos intervenir directamente con los pacientes? ¿No? Es un tanto complejo para qué, porque de pronto, ¿no? Si yo veo de pronto a este paciente que está postrado a causa solamente del tema de salud mental, ¿cómo puede tener el impacto de pronto, pues, en sus actividades cotidianas, ¿no? Cómo de pronto la persona, observamos que de pronto ya no quiere salir a la calle, ya no quiere trabajar, o de pronto quiere estar todo el día echado en la cama. Entonces, un problema que tengamos aquí en la parte mental puede llegar a afectar no solamente en la parte física, sino también en la parte social como tal, ¿no? Y nos puede llegar a generar pues una gran problemática. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Apaguen su micro, por favor, los que están ingresando, apaguen su micro. Ok, vamos a tener entonces aquí lo que son dos profesionales que van a trabajar en conjunto justamente con estos pacientes con el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos tanto el psicólogo como también el psiquiatra. En el caso del psicólogo, es un personal que se va a encargar de la parte de orientación, las consejerías, en algunas terapias que puede tener el paciente que puedan ayudar a mejorar su estadio. Y en relación al psiquiatra, que es el médico especialista que se encarga de lo que es la medicación farmacológica, ¿no? Entonces vamos a ver que entre los dos van a trabajar en conjunto para poder, en este caso, mejorar, ¿no? En el paciente y que pueda tener, pues, una mejor calidad de vida. ¿Qué tenemos acá? ¿En qué casos conviene, ¿no? Que estos dos profesionales trabajen en conjunto? Porque encontramos trastornos graves, trastornos, en este caso, problemas de ansiedad, problemas de estrés, cuando se requiere apoyo, por ejemplo, también con la medicación. El enfoque que se va a tener es principalmente un enfoque integral. ¿Cuál es la importancia que sea un enfoque integral? Porque nos va a ayudar a nosotros a que de pronto, ¿no? Vamos a ver no solamente un área en especial, sino vamos a ver un todo en el paciente, ¿no? Vamos a ver tanto la parte emocional del paciente y con ello le vamos a complementar con la medicación, ¿no? O sea que en conjunto esto se va a poder trabajar. Hay los mejores resultados porque junto con la terapia y la medicación que tiene el paciente, esto puede ayudar a que de alguna manera pues potencie, ¿no? De pronto de que estos pacientes tengan la facilidad de que puedan nuevamente ingresar al entorno social y que de alguna manera puedan trabajar y evitar las mayores dificultades. ¿Qué más tenemos aquí? Útil, por ejemplo, en casos leves y complejos, porque vamos a brindarle lo que es un soporte continuo para lo que es la mejora de la calidad de vida a largo plazo, ¿no? Recuerden que el diagnóstico de estos pacientes no es que ya se les presentó el diagnóstico y yo le doy unos cuantos medicamentos y ya el paciente ya se recuperó, ya se sanó, no es así. Estas enfermedades como tal, que es la esquizofrenia, porque de ahí vamos a ver que vienen asociadas con trastornos, y ahí viene la complejidad también del diagnóstico, son pacientes que pueden ser manejables, pueden ser tratados con medicación únicamente para controlar los signos y síntomas que ellos presentan, más no significa que el medicamento ya los va a sanar del problema o les va a solucionar el problema, ¿no?
No es que simplemente ya te doy una medicación y ya 5 días y ya estás mejor, no es así. Porque cabe recalcar que normalmente el inicio de la mayor parte de los pacientes que cuentan con estos diagnósticos ha sido a raíz de la depresión, ¿no? La depresión es una característica que de alguna manera pues da al comportamiento de un bajo estado anímico y que de alguna manera esta depresión se hace crónica, tanto así que el paciente se aísla, se pone en su mundo, sobrepiensa mucho las cosas, hasta que de alguna manera pues puede irse la parte ya patológica, que en muchos de los casos se llega a convertir en un diagnóstico como la esquizofrenia. Dentro de la complementariedad, ahí tenemos el trabajo de estos dos profesionales, tanto el psicólogo, que él nos va a brindar lo que es la terapia para las emociones y la conducta, como les decía, es mayormente consejería y la parte de terapias, y el psiquiatra que se encarga de lo que es la prescripción y monitoreo de los medicamentos. ¿Qué medicamentos va a ingerir mi paciente, ¿no? Y cuál es la dosis que yo le tengo que administrar en base al comportamiento, en base a este grupo de signos y síntomas que está presentando. Ahora, cabe recalcar que muchos de los pacientes que encuentran ya con el tratamiento no Pasa se de un tema a otro y siempre estás con el deberías. Debería haber hecho más, debería, no puede. A ver, por favor, el audio, tengan mucho cuidado porque si no, estamos interrumpiendo la sesión. Ok. Ahora, en relación ya a lo que sería el ajuste personalizado, ¿por qué es importante? De pronto nosotros tenemos un paciente que ha sido diagnosticado a los 15, 20 años. Un ejemplo. Entonces, 15, 20 años que son diagnosticados el paciente y le dan pues una pequeña dosis. Esa dosis que el paciente se le administró en ese proceso, ¿no? De inicio del tratamiento, no significa que esa misma dosis lo va a tener ya de por sí hasta de acá a unos 10, 20 años, ¿no? Normalmente se da un ajuste del tratamiento. Y con ello se va a complementar también lo que es el ajuste de la medicación, el ajuste de las sesiones, qué tipo de terapia yo voy a manejar con mi paciente, ¿no? Ahora, lo que normalmente sucede con los pacientes en resultado a los internamientos, muchas veces es a causa de que los pacientes dejan de tomar las pastillas como tal, ¿no? Dejan el tratamiento porque dicen, ya me siento mejor. Y es lo que pasa normalmente en la primera fase, que es cuando recién son diagnosticados, ya le dan los medicamentos y empiezan a sentirse mejor, ¿no? Dicen, ya me siento mejor anímicamente, ya me siento con mucha más vida, ya veo las cosas de otra manera, de pronto se sienten mejor. Y como se sienten mejor, dejan de tomar los medicamentos. Y acá empieza la gran problemática, que al dejar la ingesta de medicamentos, empieza lo que son las recaídas. Y esas recaídas normalmente tienen como consecuencia lo que son los internamientos, ¿no? Y estos internamientos, ¿qué es lo que va a causar? Que de alguna manera, pues, la medicación que él tomaba al inicio, de pronto ya no le está haciendo el mismo efecto, porque su organismo empieza a crear resistencia, porque como dejó de tomarlo por un periodo de tiempo, el organismo dice, no, ya este medicamento ya no me brinda o no me cubre las necesidades. Y el reajuste que nosotros le tengamos que dar va a ser básicamente al nuevo estadio que el paciente está presentando. Entonces, en conclusión, ¿serán buenas las recaídas en un paciente con el diagnóstico de esquizofrenia? No. La idea es que el tratamiento sea consecutivo, sea persistente y continuado para que de pronto pues disminuyamos, ¿no? El agravamiento de su tratamiento y que de alguna manera solo con el ajuste de la medicación podamos ayudar a mejorar. ¿Ya? Eso es importante. Dentro de lo que son las funciones del cerebro, acá es una parte importante, que tenemos, dice, funciones del cerebro, vamos a ir viendo algunas características importantes. ¿Por qué yo lo menciono? Porque si bien es cierto, nuestro cerebro es una masa que tiene pues muchas funciones que nos ayuda a desarrollarnos como personas.
tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, como pueden observar, son funciones muy importantes que nos ayudan a poder desenvolvernos, tanto con el habla, el lenguaje, las habilidades, la escritura, la lectura, ¿no? O de pronto también con otras cualidades como la imaginación, la intuición, habilidades para el arte, habilidades musicales. Se dice que muchos de los pacientes que tienen la enfermedad tienen potenciados lo que es el hemisferio izquierdo. Por eso es que se dice que muchos de estos pacientes son muy inteligentes y son hábiles. Les gusta la lectura, les gusta razonar, ¿no? Son bastante hábiles. Pero con el tiempo van perdiendo esta facilidad si de pronto ya el cerebro empieza a afectarse por la mayor parte de recaídas que pueda tener, ¿no? De ahí vienen también las medicaciones excesivas, los medicamentos mucho más fuertes, ¿no? Que lamentablemente, si bien es cierto, puede ayudar acá arribita, pero físicamente también puede llegar a deteriorar un poco más al paciente, ¿no? Y muchas de estas habilidades, como ustedes pueden observar, de alguna manera lo vamos a presentar en muchos de los pacientes, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen desarrollado más el hemisferio derecho, ¿no? Como por ejemplo, son muy imaginativos, ¿no? O también tienen más desarrollado lo que es la parte de habilidades musicales, ¿ven? Entonces, por ahí, para que ustedes puedan empezar a observar. Vamos con esta parte importante. Dice, ¿cómo funciona el cerebro? Como tal, nosotros tenemos que nuestro cerebro está compuesto por dos, ¿no? Por dos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, y a su vez están unidos por el cuerpo calizo. Nuestro cerebro está compuesto pues con muchas células, muchas neuronas, que de por sí se van a interconectar para poder dar el resultado de pronto al funcionamiento de ciertas conductas, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto ya no hay esta interconexión de una con la otra? Empezamos a perder de alguna manera ciertos patrones que nosotros utilizamos para poder desempeñarnos adecuadamente, ¿no? Entonces, mire, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Mediante circuitos formados por neuronas, ¿no? Y es capaz de procesar la información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. Muchos pacientes pierden la noción del tiempo, pierden la capacidad de poder reconocer el medio externo, ¿no? En algunos casos les preguntamos dónde te encuentras, dónde estás, y ellos empiezan a decir cosas que muchas veces no tienen ni siquiera sentido, ¿no? Y ya desde ahí estamos viendo que algo no está bien. A su vez, dentro de las funciones que desempeña el propio cerebro, ahí tenemos que son sensoriales, motoras, de integración, asociadas a actividades mentales, ¿no? Entonces, todo nuestro cuerpo tiene que estar correctamente estructurado, pero empezando con el cerebro, ¿no? Que es justamente el que comanda, el que envía las señales, qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Y se encuentra también el centro ahí regulador también de las emociones y de las conductas, ¿no? Importante. Vamos a trabajar ahora una parte muy importante en estos pacientes, lo que nosotros llamamos los neurotransmisores. Para mí, ¿por qué es de importancia los neurotransmisores? ¿No? Porque justamente al inicio yo les comentaba, en relación a la medicación o el tratamiento que se les da a estos pacientes, en relación ya a la medicación, no es como cualquier medicamento que ustedes, por ejemplo, le quieren administrar a su paciente, ¿ya? Le doy una clorfenamina, una loratadina, porque el efecto que va a hacer es antihistamínico, va a disminuir de pronto el efecto, ¿no? En los pacientes que están teniendo gripe o están teniendo la naricita que empieza a chorrear, que le llamamos la rinorrea, etcétera, y que actúa y puede ayudar a disminuir ese cuadro. No es así, ¿no? En el caso de la salud mental, mayormente están detallados y actúan en base a estos neurotransmisores.
¿Y estos neurotransmisores de qué se encargan? Muchas veces de regular las emociones en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Quién nos ayuda a regular las emociones, por ejemplo, como la ira, ¿no? La euforia, por ejemplo, regular el sueño? ¿Quiénes son estos encargados? Y justamente eso nosotros lo encontramos en el cerebro. Entonces, de pronto, muchos pacientes dicen, a ver, yo quiero diagnosticar a este paciente con la esquizofrenia y a ver, voy a tratar de buscar algo patológico, entonces le voy a hacer una tomografía, ¿no? Entonces, quiero hacer una tomografía al paciente, ¿no? De pronto, pero en el diagnóstico de la imagen no sale nada. O sea, en pocas palabras, está bien, ¿no? No tiene nada. Entonces, ¿cuál es el problema si estoy observando que todo está bien, ¿no? Entonces, vamos a ver que normalmente está relacionado a este grupo de neurotransmisores. Y por eso les decía que el tratamiento farmacológico que se le da a estos pacientes van a ser enfocados en las emociones y el comportamiento que ellos muestran. Si supongamos yo encuentro un paciente que está con mucha ansiedad, le doy un medicamento que ayude a regular la ansiedad. Y como yo sé si realmente el medicamento actúa sobre este paciente que tiene ansiedad, pues vamos a ver un medicamento que cuente con este grupo de neurotransmisores y ver el efecto que causa. Si yo observo que el efecto que causa en este paciente es positivo, porque de lo que tenía comportamientos ansiosos, estoy observando que ahora el comportamiento ya se encuentra más tranquilo, es un paciente más pasivo, ¿no? Evidentemente el efecto está siendo bien, ¿no? Está actuando de una manera adecuada. Si igualmente no veo un paciente con una falta de energía, lo veo muy estresado, muy ansioso o de pronto muy depresivo, voy a tratar en lo posible de darle un medicamento que ayude a regular este estado anímico, ¿no? De la depresión. Y si hay medicamentos que pueden modificar al menos estas conductas o este comportamiento, sí, sí hay, ¿no? Importante. Entonces vamos a ir conociendo algunos de estos neurotransmisores que se encargan pues básicamente de regular nuestras emociones y también la parte conductual. Una de ellas que tenemos aquí es conocida como la serotonina. Esta serotonina que la tenemos aquí, ¿qué es lo que hace en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el efecto principal que hace? Pues tenemos que esta es conocida como la famosa hormona de la felicidad, ¿no? Participa en la regulación de la temperatura corporal, percepción del dolor, emociones y también se encarga de regular el ciclo del sueño. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente, ¿no? Que tiene una alteración del sueño? No puede conciliar adecuadamente en la noche, no descansa, ¿no? Le decimos que descanse, que duerma y no puede dormir, no tiene sueño, o intenta y no puede. Entonces, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Que hay una disminución de este neurotransmisor, que sería la serotonina. Entonces, por ahí yo voy a buscar un medicamento, ¿no? Que pueda ayudar a regular esta disminución de la serotonina. De ahí que ustedes vean productos, ¿no? Tanto que venden, los que dicen, sí, no puedes descansar, no puedes regular este ciclo del sueño, entonces ingiere este medicamento que tiene pues la serotonina, que aumentando la dosificación va a ayudar a regular. Luego tenemos otro neurotransmisor que tenemos, es la dopamina. Esto a su vez está implicado en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Entonces, cuando nosotros emitimos una sensación placentera, estamos liberando la dopamina, ¿no? Pero, ¿qué pasa si un paciente de pronto la tiene muy disminuida? Entonces, todas las actividades que él desempeñe, que realice, no le va a causar ninguna sensación placentera. De ahí viene que muchos pacientes tienen falta de apatía, falta de interés, empiezan a decir, nada me suple, no me alegra, todo lo veo tétrico, ¿no? Todo lo veo triste, ¿no?
porque absolutamente ninguna acción, ninguna actividad le trae justamente esta emoción y alegría. Luego tenemos las endorfinas, que esto sería ya una droga natural, que es liberada por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia. Entonces, estos dos neurotransmisores que tenemos aquí trabajan en conjunto. Tanto la dopamina como las endorfinas que tenemos acá van a producir lo que es sensación de placer y a su vez también la sensación de euforia, que sería una alegría desbordante, ¿verdad? Una emoción desbordante. Luego tenemos lo que es la epinefrina, que es otro neurotransmisor. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que actúa? Desencadena mecanismos de supervivencia, que se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alertas y activados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a un lugar donde de pronto es descampado o de pronto alejado de la ciudad, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y se nos hace la noche y nos dicen que esta zona es peligrosa, que porque puede haber animales salvajes, etcétera. Entonces se activa este mecanismo de supervivencia y voy a estar siempre a la expectativa de que algo pueda suceder, ¿no? Entonces estamos alertas y activados ante la inminencia de algún peligro. Pero si tenemos una disminución de la epinefrina, ¿qué es lo que va a suceder? Evidentemente el estado de alerta va a estar bastante disminuido. Entonces, muchas personas no tienen miedo, no tienen temor absolutamente de nada. Por eso es que de ahí también vamos a ver personas que lamentablemente cometen actos delictivos, actos que de alguna manera pues no les causan ni siquiera ningún miedo, ningún temor. Luego, por otro lado, tenemos la norepinefrina, que esto se relaciona con la motivación, la ira y también lo que sería el placer sexual, ¿verdad? Luego, otro neurotransmisor también se conoce como el glutamato, que es importante para la memoria y la recuperación. Este es un dato importante. Muchos de los pacientes que son diagnosticados con la esquizofrenia, con el tiempo van perdiendo esta capacidad, ¿no? Si bien es cierto, en los inicios del diagnóstico de la enfermedad, lo veíamos que estaban pues con una supermemoria, no se recordaban de todo, son muy hábiles, son muy inteligentes en su mayoría. Con el tiempo, vamos a evidenciar que lamentablemente esto se va disminuyendo, ¿no? Y a tal medida que lamentablemente el paciente siente, ¿no? Que se está olvidando las cosas y de pronto ya no recuerda y que inclusive puede ser ya algo perjudicial para él, ¿no? Y como dice acá, mediador de la información también sensorial, motora, cognitiva y emocional. Muchos de ellos empiezan a perder ciertas capacidades motoras como la movilización, etcétera. Entonces, por ahí que también tengan un poco de cuidado, ¿no? Cuando estos pacientes empiezan a tener ya el diagnóstico, hay que estar siempre alertas. Y la parte cognitiva como tal, porque les hace más dificultoso para ellos poder aprender inclusive, ¿no? Ya para ellos no es fácil poder aprender, ¿no? Se les dificulta en gran manera tener nuevos conocimientos porque no lo recuerdan o se dificulta totalmente el aprendizaje, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es la acetilcolina, ¿no? Que es el primer neurotransmisor que se descubrió, ¿no? Y participa en la estimulación de los músculos, también en el paso del sueño, a vigilia y en los procesos de memoria y también de asociación. O sea que al final en conjunto tenemos la acción tanto de la serotonina, tiene disminución de la acetilcolina y por ahí en conjunto pues tenemos un paciente que dificulta la conciliación del sueño. Lo que tenemos aquí en esta partecita de los círculos, como un diagrama, es algo importante. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene la disminución de la noradrenalina, o también conocida como la epinefrina, y la disminución de la serotonina? Va, en este caso, a relacionarse en muchas veces con ansiedad. Independientemente cada una de ellas, en el estadio disminuido,
va a tener este efecto, ¿no? Que tienen apatía, falta de interés, ¿no? De pronto con la serotonina están muy irritables. Tenemos pacientes con esquizofrenia que tienden rápidamente a irritarse, inclusive a rápidamente reaccionar, ¿no? Te pueden hasta golpear, te pueden de pronto insultar, etcétera. Y en el caso de la dopamina, que es la anedonia, que está enfocada básicamente cuando ya pierden la sensación de placer ante todas las actividades que ellos desarrollan, ¿no? Si me falta a mí de pronto la serotonina y la dopamina, voy a presentar lo que sería la apatía. Si tengo la disminución de la noradrenalina con la dopamina, vamos a tener esto, falta de energía. Muchos pacientes, lamentablemente, con estos diagnósticos, no tienen energía para realizar muchas actividades. Por no decirlas, que los pacientes ya quieren todo el día estar en casa, sentados, sin hacer nada. Por eso es que muchos de ellos tienden también a subir de peso, ¿no? Eso es muy importante. ¿Bien? Un momentito, por favor. Ok. Entonces aquí tenemos algo muy importante, ¿no? ¿Cuán importante para nosotros entonces es estudiar la parte de, como tenemos aquí, la parte de los neurotransmisores, ¿no? Que es un ente muy importante para poder evaluar, ¿no? Dentro de las características de un paciente que esté teniendo lo que es la parte diagnóstica, ¿no? Importante. Ok, vamos a proyectar este pequeño video, te voy a borrar lo que está en la pantalla, que habla justamente cómo poder manejar a los pacientes ansiosos, pacientes que son desafiantes, irritables o agresivos por el personal de salud. Ok, vamos a estar atentos, por favor. Manejo de pacientes y familiares ansiosos, desafiantes, irritables o agresivos por el personal de salud. En este video te brindaremos algunas estrategias para el manejo de estas situaciones. Los pacientes o sus familiares se pueden tornar desafiantes, difíciles, poco cooperativos o agresivos por varias razones, mismos que pueden asociarse al propio padecimiento médico, por ejemplo, pacientes en delirium, con cuadros psicóticos o abstinencia a sustancias, o a sentimientos como frustración, miedo o ansiedad, haber tenido malas experiencias previas con los sistemas de salud e incluso tener culpa relacionada a no haber acudido antes a recibir atención médica. Su comportamiento puede manifestarse con conductas exigentes y demandantes, falta de cooperación con los procedimientos médicos, violencia verbal, amenazas o incluso violencia física. Las estrategias a seguir como profesional de la salud son las siguientes. 1. Identifica el problema. ¿Es el paciente? Si el comportamiento agresivo es causado por una causa médica de base, trata esa causa de fondo. ¿Es el médico? La carga laboral puede afectar la manera de comunicarnos eficientemente. Busca estrategias de disminución de ansiedad. ¿Es la falta de recursos? Los tiempos de espera largos, falta de camas, saturación de servicios. Sé empático con la realidad y brinda información puntual y certera. 2. Evalúa el riesgo. Considera si puedes estar en riesgo de ser agredido físicamente. 3. Maneja la situación. Hay mucha diferencia entre un paciente enojado y uno que es agresivo. No todos los pacientes o familiares enojados se tornarán agresivos. Recuerda, estar con un paciente enojado o agresivo requiere cuidado, juicio y mucho autocontrol de tu parte. En ambos casos, te será útil seguir los siguientes pasos. 1. Mantén la calma. Escucha lo que dice. Bríndale la oportunidad de explicar lo que los ha enojado. Permite que la persona tenga un poco de catarsis y liberación de ese enojo o frustración. 2. Reconoce sus quejas. Es decir, valida lo que están sintiendo, pero no necesariamente la queja en sí.
No hagas preguntas cerradas, realiza más bien preguntas abiertas. 3. Evita confrontar. No te pongas a la defensiva y ofrece resolver el problema. 4. Cambia de foco de la discusión a cómo resolver el problema. Por ejemplo, reitera que no se les va a negar su atención médica aunque se pongan agresivos o violentos. Aclárales que el tratamiento se proporcionará con base a la necesidad clínica, a los protocolos establecidos y a la disponibilidad de recursos que tengamos. No insistas en tener la última palabra o la razón. Siempre mantén una distancia adecuada, pero lejos de las esquinas. Ubícate en zonas donde puedas salir fácilmente. Mantente alerta de los signos de potencial agresión. La agresión puede ir escalando gradualmente, no siempre súbita, dándote tiempo de prevenir que la situación se vuelva más seria. Hay signos que pueden indicarte que una persona enojada puede escalar a una conducta violenta. Estos signos incluyen cambio en el tono de la voz, usualmente elevándolo, aunque no necesariamente llegando a gritos. Señalarte con el dedo mientras te reclama, usualmente relacionado más con conductas de ansiedad, pero puede cambiar a una agresión en algunas situaciones. Cambios físicos, como que la persona empiece a sudar, presente enrojecimiento de la cara o que su respiración se acelere. Y empuñar las manos. Que la persona empuñe las manos es un signo claro de que puede evolucionar a una conducta violenta. Si el paciente se torna agresivo y toma algún objeto que quiere usar como un arma o trae consigo algún arma, pídele que la baje. No le pidas que te la entregue. Solicita ayuda. Sal de la habitación y llama a seguridad. Y si es posible, mueve a la persona a un área fuera de la vista pública. No olvides que durante todo este proceso tienes que hablar con tono calmado y palabras claras. Mantener una postura corporal neutra. Recuerda que tu cuerpo puede transmitir más que tus palabras. Mantén tus brazos a los lados del cuerpo, relajados, pero no cruzados, ya que puede interpretarse como algo confrontativo. Mantén contacto visual, pero no prolongado. Es decir, no te quedes con la mirada fija o desafiante hacia la otra persona. Intenta mantener un contacto visual directo, aproximadamente un 60% de la conversación. Trata de limitar expresiones faciales que contradigan tus palabras, como torcer los labios, elevar las cejas o fruncir el ceño. Evita movimientos bruscos o súbitos y respeta el espacio personal. Evita tocar a la persona para calmarla. Y finalmente, sacúdete el mal momento. No dejes que una experiencia arruine todo tu día, ni tu concentración. Realiza ejercicios de respiración o platica con tus compañeros para dejar salir la ansiedad y el enojo que situaciones como estas pueden generarte. Recuerda que también estarán disponibles los servicios de atención a salud mental enfocados en la atención del personal de salud. Utilizando todas estas estrategias, puedes manejar a los pacientes y familiares enojados o agresivos. Recuerda que no es necesario ponerte autoritario o demandante para controlar la situación. Muy bien, entonces ya hemos podido apreciar un poquito más acerca de los cuidados, ¿no? Que se deberían brindar a los pacientes pues, con el diagnóstico, ¿verdad? Muy bien. Recuerden si tienen algunas preguntitas, algunas dudas durante el desarrollo, lo pueden colocar de pronto aquí en la parte del chat y yo a medida voy a ir revisando para tratar de apoyarles con algunas respuestas. Acá, por ejemplo, tengo una preguntita, según lo que menciona, a ver, su compañera dice, licenciada, consulta esto de la esquizofrenia en su etapa media avanzada, ¿por qué los psiquiatras optan por darle sedantes cuando los pacientes están en casa? Ya, va a depender, porque miren, les comento. Primeramente tenemos que evaluar qué tipo de pacientes nosotros tenemos. Recuerden que los pacientes con esquizofrenia como tal, si bien es cierto, es un diagnóstico médico, pero normalmente todos los diagnósticos de esquizofrenia están asociados a algún trastorno. Un ejemplo, podemos tener un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de límite, etcétera, que se asocia a ciertos patrones conductuales que pueden diferenciar a uno con otro, ¿no? Ahora, cuando ya los pacientes, a medida que avanza con la enfermedad, tienen muchas recaídas porque durante su proceso del tratamiento han dejado muchas oportunidades.
la ingesta de la toma de los fármacos, eso hace que a medida que pasen los años empiecen a agravarse mucho más. ¿Con esto qué quiero decir? Un paciente que fue diagnosticado de pronto a los, ya vamos a decirlo así, en la etapa adolescente, 16 años. Se diagnosticó esquizofrenia. Perfecto. Normalmente tenemos acá un paciente con esquizofrenia infantil, bueno, porque todavía estamos dentro del periodo, pues, que todavía no cumple los 18 años, entonces estamos con ese tipo de diagnóstico. Este adolescente empieza a tomar los medicamentos que se le ha indicado y lo va a tomar de pronto 1 año, 2 años. Ya cuando el paciente es ya es mayor de edad, de pronto sigue con el diagnóstico, le modifican el tratamiento y el adolescente o el joven dice, ¿no? Yo ya no quiero tomar medicamentos porque me siento mejor, me siento bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que de pronto deja de tomar el medicamento. Si nosotros estábamos viendo que el avance del proceso y la evolución de la enfermedad se estaba manteniendo, estábamos llegando a un equilibrio, lamentablemente con la dejada, o sea, con la falta de la continuación de la medicación, hace de lo que estaba al menos equilibrándose, empieza a tener una decaída. Esta decaída para nosotros significa que el paciente estuvo un periodo de tiempo sin tomar los medicamentos y lamentablemente, como decimos, ya los medicamentos ya no se van a encontrar en su sangre como tal. Y es por eso que empiezan a decaerse, a sentir nuevamente mal. Y dicen, bueno, ahora que me siento nuevamente mal, voy a recurrir a los fármacos que ya les estaba tomando al inicio. Y empiezan a querer tomarlo, pero se dan cuenta que el efecto ya no es el mismo, porque ya no les controla, no les ayuda, y de pronto tienen que ir para ser internados. Se internan los el paciente, de pronto nuevamente tiene una evaluación, le dan otros medicamentos adicionales, les cambian toda la dosificación que ellos ya tenían, y para nosotros ya eso es un retroceso. Y se dice que cada vez que el paciente tiene una recaída, significa que cada vez la enfermedad avanza más. Y cuando nosotros hablamos de que la enfermedad avanza más, es que significa que va a haber una situación de que el propio organismo empiece ya a sentir como tal ya no una mejoría, sino que si antes, por ejemplo, podía desempeñar muchas actividades solo, estudiar, de pronto ya eso poco a poco lo va a dejar porque ya pierde la memoria, por ahí el paciente ya no puede gestionar muy bien las emociones, empieza a haber un colapso total en cada vez que el paciente recae, o sea que la enfermedad avanza. Entonces, cuando a medida que el paciente ya tiene con la enfermedad años tras años, vamos a decirlo pues exageradamente después de 5 años, y ya el paciente sigue con la medicación, vuelve a tener recaídas y sigue con este proceso cada cierto tiempo, cuando llega a una cierta edad, de pronto digámoslo ya una edad un poco avanzada, lamentablemente la enfermedad llega en un avance muy terrible que puede llegar inclusive a inhabilitarlos, ¿no? O de pronto ya la medicación a veces no actúa como tal, ya no los puede regular. Entonces, a pesar de que nosotros le demos el tratamiento para aliviar algunos signos y síntomas, no cubre al 100% el estadio y de pronto solo le cubre un 60% y el 40% todavía el propio paciente dice, no, pero sigo teniendo esta angustia, sigo teniendo esta ira, sigo teniendo la sensación de que me quiero matar, etcétera. ¿Sí? Y a veces, muchas veces para optar de pronto para calmar a estos pacientes, recurrimos pues a algunos medicamentos sedantes. Por ahí le podemos administrar lo que sería sertan endovenoso o intramuscular o pastillas consecutivas, ¿no? Que pueden ser también como clonazepam, etcétera, ¿no? Para tratar de aminorar mucho, Control para apagar la tele. ¿no? Que de pronto Baja pues ya para que tomes tu ya, agua, vamos. a ver. ¿No estás viendo eso? Ahorita ya no, ya. Todo el día esa vaina es como si estuvieras con celular. Ya Por favor, vamos. Silvia, apaga tu audio, por favor. Silvia, Silvia, que estás aquí. Ok. Entonces, es muy importante para que nosotros sepamos, ¿no? En gran manera que va a depender muchas veces si el paciente deja el medicamento, deja el tratamiento, es una recaída. Y eso nos motiva a nosotros para poder apoyarlos también a ellos, ¿no? Muchos de los pacientitos con la enfermedad son conscientes todavía,
Entonces, si nosotros le explicamos, le hablamos acerca de este proceso, de pronto podríamos ayudarlos, ¿no? A que gestionen bien su tiempo, a que le den la importancia necesaria a la medicación, ¿no? Que no lo dejen por ningún motivo, ¿no? Porque esto puede llegar a ayudar de alguna manera a poder mantener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, por ahí que tengamos también un poco de cautela, ¿no? En ese caso. Muy bien. Lo que tenemos ahorita aquí ya en la pizarra es un tema muy importante, porque dice, ¿qué entonces serán las enfermedades psiquiátricas? Como tal, tenemos que sería ya una alteración, porque estamos hablando de un patrón patológico, ¿no? Esto no es una enfermedad simple que yo te doy ya, tómate el tratamiento y ya te vas a mejorar. No, es una enfermedad que llega a alterar, ¿qué cosa? La cognición, llega a alterar las emociones, el comportamiento. Por ejemplo, cuando ustedes se vayan al área de hospitalización, en muchas oportunidades vamos a tener pacientes, y en el caso de las mujeres, que esto mayormente se da en mujeres, como son más emocionales, a veces encontramos que los pacientes lloran, lloran y horas y horas y horas y horas, porque empezó con un cuadro depresivo y se desbordó completamente ya la emoción porque fue algo patológico como tal, y la paciente llora horas y horas y no hay quien la calme, ¿no? No es porque le digamos, ya no llores, tranquila, no, la paciente sigue llorando, llorando, siente una aflicción profunda. Y entonces la única manera para tratar de calmar a la paciente, empezamos a sedarlos, ¿no? Para que puedan descansar, puedan reponer, puedan tener al menos esa tranquilidad. Entonces, cuando nosotros vemos un comportamiento ya desbordante de los pacientes, lo que hacemos es inducirlos a sedar, sí o sí. Y normalmente el medicamento que utilizamos es el haloperidol. Igualmente sucede con, por ejemplo, con el comportamiento, ¿no? Cuando viene un paciente queriendo agredir a todo el mundo, querer golpear, gritar, insultar, ¿qué hacemos para manejar el comportamiento? ¿No? Que ya lo vamos a ver justamente dentro de un momento, cómo nosotros podemos ayudar de alguna manera a estos pacientes a poder controlar estas conductas. Y para ello teníamos que ser lo que nosotros conocemos las contenciones tanto farmacológicas, tanto físicas o verbales, ¿no? Que es importante, porque si no utilizamos estos mecanismos no habría forma de poder ayudarlos a estos pacientes, ¿no? Entonces por ahí es importante. Entonces, dentro de ello, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Muchos de ellos tienen ansiedad, tienen lo que es la depresión, la psicosis, otros quieren inclusive intentar suicidarse, otros se autolesionan porque se empiezan a agredir, ¿no? O de pronto vemos que empiezan a tener trastornos como la conducta alimentaria, tanto la bulimia como la anorexia, o por ahí trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que son algunos diagnósticos de los pacientes que presentan la esquizofrenia. Ojo que el TDAH es como tal el diagnóstico de esquizofrenia, pero con el trastorno del TDAH, ¿no? Y como tal diagnóstico de la esquizofrenia, el paciente tiene un grupo de signos y síntomas asociados y a esto se le suman los comportamientos del trastorno, que normalmente son diagnosticados en niños, por ejemplo. Entonces, por ahí, para que tengamos también en cuenta, ¿no? Un poco ya de la clínica que vamos a tener aquí, pero antes de avanzar, les voy a dejar un ratito con el área de coordinación para que les dé de pronto un alcance. No sé si se encuentra el área de coordinación, creo que les tiene que dar un comunicado. Sí, buenos días. Buenos días, soy Estefanía del Grupo Secatesis. Agradecerle, licenciada, por darme este pequeño pase. Bueno, estimados, comentarles que aquellos que deseen obtener su certificado de participación, en este caso el certificado físico más la grabación de la clase más el PPT que se está mostrando, está a 45 soles. Y el certificado virtual igualmente también incluye lo que es la grabación y el PPT de la clase que está costando 30 soles. Cualquier consulta o duda me puede escribir al número que le he apuntado en el chat del Zoom o pueden unirse también a nuestro grupo de WhatsApp y hacer sus consultas por ese medio. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces ya con la parte clínica.
Pero antes quiero responder algunas preguntitas que tenemos aquí en el chat. Dice, ya, mire, acá hay importante. Dice Lucía, tiene una preguntita. Dice, gracias por la información. Dice, al ver el video me doy cuenta que en mi centro de salud mental el personal no tiene asistencia psicológica para manejar sus necesidades emocionales. Ah, genial. De pronto es un centro de salud cercano a tu domicilio, tengo entendido, Lucía, y que lamentablemente es un centro de salud mental, pero no cuenta con asistencia psicológica. Ojo, todos los centros de salud mental deberían contar con la presencia tanto del médico, psiquiatra, con lo que es el psicólogo. Si no, no habría forma de poder manejarlo. Entonces es importante para nosotros contar con este equipo de en este caso, este equipo de profesionales. Si no, nosotros cómo podríamos de alguna manera gestionar de pronto, no si viene un paciente como tal. Ojo, muchos de los pacientes cuando empiezan con la enfermedad, y más me voy a abocar en lo que es los adolescentes o los jóvenes adultos, ¿no? Muchas veces una adolescente o un paciente joven todavía desconoce un poco acerca de esto y hay el temor también, ¿no? De qué es lo que me está pasando, por qué estoy teniendo un comportamiento un poco raro, por qué estoy viendo cosas fuera de la realidad, por qué estoy escuchando cosas que no existen en la realidad. Entonces acuden a estas entidades cercanas que se pueden encontrar de pronto en su entorno familiar o en su distrito, de pronto en su localidad, y buscan este apoyo, ¿no? Y ahora, muy aparte, si ustedes se dan cuenta, todos los centros de salud cuentan con un área de psicología. Al menos los centros de salud que son al menos nivel 1-3 y 1-4, de preferencia los 1-4 o 1-3. ¿Por qué? Porque el apoyo del área de psicología es indispensable, ¿no? El profesional de psicología nos da justamente este soporte y por ahí también detallar algunos patrones conductuales que podrían acercarse mucho a la parte diagnóstica y ellos inclusive hacer la propia referencia para que sean evaluados por un psiquiatra, ¿no? Porque hay muchas veces que los pacientes se salen del control, ¿no? Están teniendo de pronto emociones ya muy desbordantes o comportamientos o conductas que ya meritan la intervención de un profesional. Ok, por acá también dice Lili, dice, en muchos casos la familia limita al paciente solo con la atención psiquiátrica, dejando a un lado la atención. Sí, eso es cierto, Lili. Sí, lo que mencionas es cierto. Miren, si bien es cierto, a veces nosotros dejamos mucho de lado la importancia en la parte terapéutica. Y ahora yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque de pronto, miren, ¿qué es lo que sucede? Tengo un paciente, ¿no? De pronto que ha sido diagnosticado en sus primeras, su primera evaluación o segunda evaluación, ¿qué pasa con la intervención? ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a ver una conducta un poco anormal, ¿no? Antes yo veía que esta persona era bastante sociable, era una persona que interactuaba bastante con sus amistades, interactuaba bastante de pronto con su familia, interactuaba mucho, ¿no? Salía demasiado, era una persona muy sociable. Y de pronto empiezo a notar que esta persona empieza a alejarse mucho de su entorno de pronto ya no sale, de pronto ya se limita mucho con los amigos, incluso mismo con la familia, y dentro de la casa se esconde en su cuarto, ya no va a trabajar, empieza a dejar muchas actividades que normalmente solía hacerlas, ¿no? Entonces muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que está sucediendo con este paciente, ¿no? Entonces, la parte terapéutica lo que nos va a ayudar a nosotros es que de pronto esta persona nuevamente interactúe socialmente con las personas que le rodean, ¿no? Porque normalmente las terapias que se dan en el área de psicología, ¿no? Mayormente están enfocadas a trabajar en equipo, a trabajar en un entorno, un grupo, ¿no? Porque lo que intentamos ver es cómo nuevamente esta persona se puede llegar a integrar nuevamente con su entorno social.
¿no? Cabe recalcar que su entorno social no necesariamente van a ser personas que pueden tener de pronto su mismo diagnóstico, pero al menos al nuevamente interactuar en un grupo, vamos a asimilar de alguna manera ello. Entonces, esa es una parte importante que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Cómo es que la terapia también, juntamente con el tratamiento farmacológico, puede llegar a ayudar mucho más a reforzar, en este caso, la mejoría del paciente. Si bien es cierto, no es que significa que el paciente ya se va a sanar, pero podemos fortalecer y ayudar mucho mejor a que el paciente pueda al menos tener una mejor calidad de vida, pueda estudiar, al menos pueda trabajar en base a sus posibilidades, claro. Si yo veo que el paciente no puede de pronto hacer actividades de mayor esfuerzo, al menos le vamos a ayudar a que nosotros podamos decirle, ¿no? Mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, salir a pasear, no tenga el temor de salir a la calle, de que pueda compartir, de que pueda interactuar, es algo muy importante. Y inclusive, aprovechando de la pregunta que hizo su compañera, algo que también se maneja mucho con los pacientes de salud mental es que su mente esté ocupada casi más del 90%, porque normalmente estos pacientes se disocian y normalmente, ¿qué es lo que sucede? Su mente disvaría y empiezan a pensar cosas, puede ser suicidas, personas que dicen que nadie lo quiere o que le quieren hacer daño. Entonces, para evitar que ellos sobrepiensen más de lo normal, de pronto darles actividades durante el día, que sean actividades programadas, hace que este paciente también se sienta útil y que diga, verdad, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y de pronto, ¿por qué no podría hacer otra actividad que pueda hacerme sentir útil en la sociedad? ¿No? Y cabe recalcar que muchas veces la sociedad en la que nosotros vivimos dice, ¿no? Esta persona que tiene una enfermedad como la esquizofrenia es una persona que ya no sirve absolutamente para nuestra sociedad porque no aporta económicamente absolutamente nada. Pero cabe recalcar que yo he conocido muchos pacientes que han sabido afrontar y han sabido manejar la enfermedad y hacer sus vidas de alguna manera lo mejor posible. Muchos de ellos trabajan, muchos de ellos inclusive estudian, y en muchos casos están haciendo siempre algo para sentirse útiles, que hagan algún tipo de deporte, que interactúen con un grupo, y muchas veces esta terapia que les apoya en la parte de psicología ayuda justamente a fortalecer eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora la parte clínica de los pacientes que tienen el diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente evidenciamos? ¿No? Por ejemplo, en el trastorno psicótico breve hay ideación delirante, por ahí empiezan a delirar, a pensar de pronto que la otra persona le quiere hacer daño o que la otra persona está hablando de esa persona y no es porque sea así, sino que en su mente empieza a idealizar conceptos que normalmente no se están dando en la realidad. Alucinaciones. Empiezan a ver objetos, empiezan a ver personas, empiezan a ver cosas que no existen en la realidad, ¿no? Y eso también es un estadio un poco complejo porque los pacientes que ya presentan alucinaciones, ellos mismos manifiestan y dicen tener miedo y tener temor. Entonces, por ahí también hay que tenerlo en cuenta. Un lenguaje desorganizado porque ya los que están desarrollando la enfermedad en un estadio mucho más grave, lamentablemente tienen un lenguaje que no concuerda muchas veces con la realidad, empiezan a hablar cosas un poco que no tienen sentido. Entonces solamente aquí sería escucharlos y saber a ver qué es lo que de pronto nos están diciendo, ¿no? Una conducta catatónica o desorganizada. Totalmente esto va a relacionarse mucho con la desorganización que tienen en su mente, ¿no? Como ellos todo lo tienen agrupado, tienen una idea con la otra, empiezan a juntar varias cosas en conjunto, lamentablemente pues esto hace que no se dé de la mejor forma y sean pacientes que tienen ideas desorganizadas, conductas desorganizadas, y es importante que por eso nosotros hagamos un cronograma de actividades, que nosotros de alguna manera nos programemos
qué actividades el paciente tiene que desarrollar, cuáles son los horarios que tiene que tomar sus medicamentos, qué actividades va a hacer hoy día, qué va a hacer mañana, porque de esa forma nosotros vamos a fortalecer a que estos pacientes puedan lograr una mejor calidad de vida. Dentro de ello también se suma lo que es la agitación. Por ejemplo, hay un aumento desproporcionado de la motricidad cuando ellos empiezan a tener de pronto una ira, ¿no? Un enojo, pero ya que se da fuera ya de los conceptos de la realidad, lo que va a suceder es que empiezan a optar comportamientos ya muy exagerados, que inclusive pueden llegar a sacar fuerza donde no la tienen, y eso es que a veces sucede porque pueden llegar a agredir inclusive a otra persona. Va a haber sudoración profusa, taquicardia, la midriasis. Ahora, algo indicativo que sí les voy a decir, porque esto se ve bastante, cuando los pacientes ya van a empezar con una agitación, tienden a hacer la mano en puño. Empiezan a formar esta manito en puño, ligeramente. Tú lo vas a observar. Se ponen tensos, te empiezan a observar con una mirada bastante fuerte, no te dicen nada, pero de la nada pueden venir y ¡pum! Te golpean. Es así. Entonces hay que estar siempre alertas con estos pacientes. Una ansiedad severa, hay pánico o inclusive otros intensos estados emocionales. ¿Por qué ellos actúan de esta manera? Porque es una forma de protección que ellos tienen. Como ellos empiezan a tener ideas delirantes, ellos asumen que nosotros, que nos encontramos en su entorno, de pronto queremos hacerles daño, queremos agredirlos. Entonces, ese es un mecanismo de ellos de defensa ante cualquier evento que podría presentarse. Entonces, siempre hay que estar alertas con este grupo de comportamientos que puedan manifestar. Dentro de los síntomas, pensamientos confusos, creencias falsas, alucinaciones, lo que yo les decía, ¿no? Cambios afectivos y de la percepción y también los cambios de conducta. ¿Cuáles serían algunos primeros indicios de un paciente con esta psicosis? Por ejemplo, vemos un paciente que es muy celoso, muy deprimido, que es muy inquieto, muy tenso, muy irritable o también muy colérico. Para nosotros ya nos está dando indicación de que puede tener la tendencia. ¿Qué va a experimentar estos pacientes? Cambios anímicos bruscos, trastornos del sueño, cambios en su apetito, una pérdida de energía o motivación, dificultades para concentrarse o recordar, siente que sus pensamientos se aceleran o se vuelven más lentos, que de alguna manera las cosas han cambiado, que al parecer el entorno está cambiado. Con frecuencia la familia y los amigos son los primeros en este caso, observar estos cambios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la familia es el entorno justamente donde ellos se van a rodear. Y son los primeros que de alguna manera, pues, nos va a dar este indicativo, ¿no? De que no está, qué es lo que está sucediendo con el paciente. ¿Por qué el paciente se siente de pronto, un poco alejado? ¿Por qué ya no lo vemos que comparte con la familia? ¿Por qué vemos que se aleja totalmente de su entorno? Es porque evidentemente algo no está bien. ¿Qué más vamos a ver? Puede llegar a afectar el rendimiento si son pequeños. Ojo que la esquizofrenia únicamente no da en los adultos. Puede presentarse también en los niños. A partir de los 5 o 6 años ya se están haciendo los primeros diagnósticos o los primeros indicios a que el niño podría presentar la esquizofrenia. ¿Qué más? Puede afectar en este caso el trabajo, pueden verse más retraídos, ya no tienen el interés de hacer la vida social, se pueden volver también menos activos. Es un punto importante también para considerar, ¿no? Dentro del manejo de la contención del paciente es lo que yo justamente les comentaba. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente que está presentando lo que es la famosa agitación? ¿Qué pasa si un paciente se torna un poco más agresivo, empieza a emitir palabras soeces o empieza a insultarnos, empieza a decir que nos va a violentar, nos quiere hacer daño, ¿no? ¿Cómo es la única forma de poder, en este caso, intervenir? Y acá tenemos tres técnicas, ¿no? Una que puede ser la contención verbal,
que es aquella donde nosotros tratamos en lo posible de conversar con el paciente y decirle, mira, de pronto baja lo que tenga, si tiene un arma, si tiene algún objeto, baja el arma, baja esto, tranquilo, mira, lo que nosotros queremos es ayudarte, no queremos que te puedas hacer daño o que quieras hacer daño a alguien. Entonces tratamos de forma verbal, a tratar de tranquilizar. Si es que esto no sucede, ya viene lo que es también la contención física o también la contención conductual, que es donde nosotros en lo posible tratamos de, ¿no? De con ciertas actividades, conductas que nosotros como personal o el equipo tratamos de sujetarlo al paciente, ¿no? Una técnica importante. ¿Para qué? Para tratar de poder prácticamente agarrarlo, ¿no? Inducirlo pues en la contención como tal, amarrando la muñequita, los piecitos, ¿no? Y de esta manera controlar a la persona y a esto sumarle lo que es la contención farmacológica para disminuir la fuerza y disminuir en este caso este comportamiento agresivo que pueda tener. Entonces, son esta parte muy importante que nosotros tenemos que evaluar. Y para ello, que es en relación a la contención física, utilizamos lo que es la inmovilización, ¿no? ¿Cómo logramos inmovilizar al paciente? De pronto, vamos a utilizar un grupo de dispositivos, como pueden ser las muñequeras, pueden ser los cinturones, pueden ser las bandas cruzadas sobre el tórax, que es muy importante, y de esta manera, sujetándolo correctamente, vamos a tratar de ayudarle con la contención física, ¿no? Entonces, para esta técnica es importante, ¿qué cosa? Aplicar dispositivos restrictivos inmovilizadores para limitar lo que es la libertad de un paciente. Únicamente esto se da cuando veo que el paciente está muy agitado o que de pronto quiere agredir a alguien, entonces vamos a intervenir con estos equipos. Muy bien, entonces vamos a visualizar un pequeño video que justamente está focalizado en él. Cuando nos vemos enfrentados a un paciente que está cursando con una afectación psicomotora, lo primero es evaluar la situación. Se debe valorar el entorno, el personal con el que contamos y la condición misma del paciente. Una vez analizada la situación, si se decide realizar el procedimiento de contención física, se debe coordinar el equipo interviniente y contar con los elementos necesarios a mano para abordar la situación de la mejor manera posible. Lo primero es el correcto posicionamiento del personal. Existen distintas formaciones, donde las más habituales son la formación de semiluna o formación de círculo, donde el paciente queda en el centro. Una vez situado el personal, se debe abordar al paciente de forma rápida para así evitar posibles agresiones y donde cada uno de los funcionarios debe asegurar una extremidad, incluida la cabeza. En el video podemos observar la formación de círculo, quedando en el centro del paciente. De manera rápida y coordinada se debe abordar al usuario, desestabilizándolo y limitando sus movimientos. Ahora veremos con un poco más de calma la manera correcta de tomar al paciente. Al abordar al paciente, cada uno de los funcionarios debe asegurar una extremidad. El manejo ideal de los miembros superiores, como veremos ahora en el video, es pasando un brazo por debajo de la zona de la axila, asegurando la toma a la altura del bíceps, y la otra mano tomando la altura de la muñeca. Posterior a esto, se procede a desestabilizar al paciente, llevándolo al suelo, donde los otros miembros del equipo deben inmovilizar cada uno una pierna. Los miembros inferiores se toman con una mano a la altura del tobillo y la otra mano por encima de la articulación de la rodilla o por debajo de esta, pero nunca se debe hacer presión directamente en la articulación de la rodilla por el riesgo de generar una lesión. Para los miembros superiores se mantiene la toma a la altura de la muñeca y la otra mano a la altura del hombro o por debajo de la zona de la axila. Una vez ya reducido el paciente, se deberá proceder a trasladarlo a su camilla, donde se continuará con el procedimiento de contención física. Como podemos ver en el video, el paciente se encuentra ya en su camilla y se procederá a administrar el tratamiento inyectable que corresponde a la contención farmacológica, siendo un medicamento indicado por el médico.
y posterior a esto se procede a la instalación de las contenciones de extremidades. La instalación de estas contenciones es relativamente sencillo, pero sí hay que tener algunas consideraciones dependiendo del tipo de contención que tengan ustedes en sus propios servicios. En el caso de que sean contenciones de tela o que sean de un material muy agresivo, es necesario contar con apósitos para poder proteger la piel, tanto de muñecas como de tobillos. Una vez instalada la contención en las muñecas del paciente, se debe fijar esta a una zona firme de la camilla. Idealmente no en las barandas, porque el paciente puede tratar de sacárselas y puede romper o dañar la camilla. En este caso, bajo la camilla generalmente hay unas barras metálicas firmes donde debería ir asegurada la contención. Acá también podemos ver la contención de la zona del tobillo, que básicamente es lo mismo. Otra de las consideraciones también que hay que tener es que una vez fijada la contención a la extremidad, quepa entre la contención de tela y la extremidad del paciente un través de dedo entre ellos. De esta forma nosotros nos podemos asegurar de que el ajuste no sea excesivo, dificultando la circulación de la sangre. Y se fija nuevamente alguna zona firme de la camilla para poder hacer la limitación del movimiento, que es el objetivo final de la contención. No es someter al paciente, sino limitar los movimientos hasta que el paciente logre disminuir su estado de agitación. Una vez ya verificado el ajuste correcto de las cuatro extremidades, como lo está haciendo en este caso nuestro enfermero, se procede a colocar la contención torácica. Esta contención torácica tiene una forma específica de instalarla. Tiene dos lados con tres tiras cada uno y un lado con dos tiras. El lado con dos tiras va dirigida hacia la zona de la cabeza. Estas tiras deben pasar por bajo la axila y la zona de la contención con más tela debe quedar ubicada sobre la zona torácica, ya que esto es lo que nos va a permitir que el paciente no se pueda incorporar o no pueda intentar levantarse de la camilla. Estas tiras pasan por debajo de la zona de la axila, procurando también no generar demasiado roce para no herir la piel de la zona. Y posteriormente se amarran o se fijan en una zona firme de la camilla, en la zona superior. Las bandas laterales, como comentaba antes, iban distribuidas a lo largo de la camilla para generar distintos puntos de tensión, evitando que el paciente se pueda incorporar. Es importante recordar que para prevenir posibles eventos adversos asociados al procedimiento de la contención física, se debe llevar un registro por horario de los controles realizados a nuestros pacientes, en los que se incluye la evaluación de las extremidades contenidas, en este caso si que existe lesión en la zona de la piel, si existe edema, la temperatura de la extremidad, verificar el correcto ajuste de la contención y que no esté generando esto una dificultad en la circulación de la sangre en esta extremidad. Lo ideal en una contención física es mantenerla el menor tiempo posible, lo justo y necesario para manejar la situación de la crisis que está presentando el paciente. Por tanto, una vez que el paciente esté tranquilo, es recomendable comenzar a evaluar la posibilidad de contención física de forma progresiva o total. Como recomendación final, si bien sabemos que la contención física es necesaria en situaciones donde está en riesgo la integridad física de nuestros pacientes o de terceros, hay que entender que el procedimiento de contención física en sí es un evento traumático para nuestro paciente, sintiéndose en una situación de vulnerabilidad frente al equipo que lo redujo. Por tanto, dar la posibilidad de un cierre posterior a esta situación, pasada ya unas horas desde la descontención, en donde se pueda conversar con él sobre los motivos que originaron su agitación, las sensaciones que le provocaron y donde se les pueda explicar también que lo realizado fue en beneficio de él, va a permitir que la confianza mutua, tanto por parte del paciente y por parte del equipo tratante, no se vean tan dañadas. Muy bien, entonces ya hemos podido observar un poquito más acerca del procedimiento de las contenciones. Vamos a ver entonces cuál importante es aquí. Primero valorar lo que es el riesgo, ¿no? Prevención y alternativas, que significa parte de la monitorización, la evaluación del estado del paciente, asimismo, eh,
coordinar tanto con la familia, ¿no? Para que dé el acompañamiento también y que nos dé, evidentemente, también la autorización bajo un consentimiento informado en el procedimiento de la contención. Gestionar lo que es la agitación, ya sea de forma verbal, farmacológica o también de la contención física, como ustedes han evidenciado, para poder en este caso poder controlar y al menos colocar el medicamento y poder darle un mejor tratamiento al paciente. Ya en el uso de las contenciones, como ya ustedes han visto, ¿no? Esto ya va a depender muchas veces como última opción por si es que el paciente está muy agitado y es la única manera de nosotros poder contenerlo, ¿no? Entonces acá tenemos el paciente agitado, tener las medidas de seguridad, verificar si hay contención verbal, se le ofrece la medicación. En el caso que este paciente no llegue a colaborar, tenemos que hacer la contención mecánica o física, que es lo que ustedes han visto en el video, y juntamente con ello la contención farmacológica para poder en este caso ayudar a minorizar el estadio crítico, ¿no? Dentro de los tipos de patologías asociados de pronto a lo que es ya los trastornos, podemos tener la anorexia, la ansiedad, la bulimia, depresión, como tal la misma esquizofrenia, las fobias que pueden presentar durante el proceso, trastornos bipolares, trastorno por estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del espectro autista o trastornos también del déficit de atención de hiperactividad, que son algunos de estos grupos de patologías que estos pacientes podrían asociarse a, en este caso, adicional a la enfermedad que ellos ya presentan. Pues como tal, normalmente la medicación que nosotros escogemos para la contención farmacológica es el haloperidol en 5 miligramos, que normalmente se administra tanto por vía oral o en su defecto intramuscular, que de alguna manera nos ayuda a tener que cosa el mejor control de los pacientes en casos de agitaciones moderadas. ¿Muy bien? Entonces, esta es la parte más importante que quería que ustedes conozcan en relación a estos pacientes. Como tal, ya hemos visto que el manejo de los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia no es tan fácil. Es muy importante de que primeramente nosotros como personas trabajemos, que tengamos esta paciencia, esta empatía por ellos para poder entender la situación que ellos están padeciendo. Si bien es cierto, muchos de ellos tienen unos comportamientos que probablemente nosotros decimos, ¿no? Pero yo ya le hablé, le expliqué y ¿por qué no entiendo? Porque a veces la misma enfermedad hace que ellos tengan este tipo de comportamientos, e inclusive ellos no los pueden controlar. Entonces tenemos que apoyarlos con el cuidado, darles mucho cariño, darles medicación y que de esta manera podamos ayudarles a que puedan mejorar esos estadios. Entonces, esta es una parte muy importante que también nosotros podemos trabajar con ellos y poder ayudarles pues, a gestionar mucho mejor también sus emociones. Es como último mensajito que tenemos aquí es cuidarte a ti mismo no es ser egoísta. Es la clave para que nosotros podamos cuidar de los demás. Si sé cómo cuidarme, voy a poder ser capaz de cuidar al resto, ¿no? Esa es una parte importante y fundamental. ¿Ok? Muy bien, estimados, entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que pueda tener antes de terminar nuestro taller del día de hoy. ¿Alguna duda o consulta que puedan tener antes del término del taller? Ok, pueden utilizar el chat. Si no hay dudas, no hay consultas, no sé si de pronto les puedo dejar también con el área académica, si va a lanzar algún comunicado ya para poder finalizar el taller. Sí, Lucía, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, le comentaba en el chat que yo trabajo en un centro de salud mental comunitario y en el video dicen que a los trabajadores en el área de la salud también se les debe asistir en la parte psicológica porque también tienen su carga emocional y de estrés. Eso es mi inquietud. Gracias. Justamente lo que comentas, Lucía, es cierto.
La participación de todos los centros de salud tiene que ser complementado con terapias. Ahora, si de pronto en este centro de salud no hay una programación de terapias porque no cuentan con el equipo o el staff que se encarga de esto, de pronto le pueden emitir lo que es una referencia al centro hospitalario más cercano donde pueda recibir esas terapias. Ahora, cabe recalcar que lo ideal sería no tener este tipo de intervención lo más cercano posible, por eso es que contamos con estos centros de salud mental comunitaria, pero lamentablemente todavía, como les decía al inicio, no hay un tema aquí que el Estado todavía no promueve, ¿no? Impartir mucho más en lo que es la salud mental. Entonces, como que lo estamos dejando de lado, lo que en realidad es lo más importante, ¿no? ¿Cuántos casos vemos de violencia, de muertes todos los días? Y ahorita con el tema de las extorsiones, ¿no? Que ustedes están observando y que lamentablemente, pues, como tal, estamos viendo cómo estamos en la salud mental, ¿no? Es una situación bastante crítica y también bastante complicada, ¿verdad? Importante. Ok, por acá dice Luz, buenas consultas cuando le aumentan la dosis y le dan tembladeras en el cuerpo de la parte del cerebro como dijo que se debe. Claro, vamos a ver también que cuando el paciente todos los pacientes no tienen el mismo comportamiento con el fármaco. Hay pacientes que pueden asimilar mucho mejor el medicamento, como que hay pacientes que no asimilan, en su mayoría no asimilan muy bien. Y el comportamiento o la respuesta que tengan al fármaco va a depender únicamente de cada organismo. De pronto la dosis que le están administrando, su cuerpo todavía lo está asimilando y puede llegar incluso a tener este tipo de situaciones o eventos. Entonces es importante estar observándolo, estar chequeándolo, siempre estar alertas para ver cuáles son estos comportamientos que ellos pueden tener. Inclusive, puede ser que también el medicamento que le estén dando no le esté siendo al 100% favorable. Entonces todo ello tendríamos que estar atentos y alertas para evitar de alguna manera alguna complicación, ¿no? Porque es cierto, los medicamentos que les dan a estos pacientes son muy fuertes y de pronto para poder a ellos darles las medicaciones, se hace todo un proceso, ¿no? Vamos a ir viendo desde el más básico hasta el más fuerte cómo actúa su organismo. Si yo le doy esta baja dosis, ¿cómo actúa? Si es positivo, genial, pero si vemos que le estamos dando altas dosis y no está teniendo, pues, en lo posible una respuesta positiva, de pronto informarlo al médico tratante y que le pueda hacer el cambio o el ajuste de la dosis. Ya, ese es un punto muy importante que tenemos que ver. ¿Ok? Muy bien, estimadas, entonces con eso creo que ya vamos a finalizar el taller de hoy día. No sé si el área académica va a tener alguna intervención ya para poder en este caso finalizar el taller. Agradecerles a todos ustedes por su participación y bueno, conmigo sería hasta otra oportunidad. Hasta luego, que todos tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes.